Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, programa que como siempre lo hacemos está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la insistencia. Está disponible este programa así como centenares, literalmente, centenares de programas anteriores para que ustedes puedan escucharlo o verlo a la hora que más les acomode, más les guste, más les convenga, a la hora que puedan y quieran. Están estos programas con el nuevo, eso sí, cada sábado a las 5 de la tarde. El nuevo, el que corresponde a cada semana, como el de hoy. Por supuesto, les agradezco infinitamente su presencia, su compañía para platicar de historia en un programa cuyo único fin es precisamente ese: recordar nuestro pasado para darle sentido de contemporaneidad y que no tiene mayor interés económico ni monetario, como ustedes bien saben, sino que únicamente es por el gusto de platicar de historia. Naturalmente, están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos como siempre, bien sea en mi correo villalpanohistoriador@gmail.com o en mi página de Facebook Villalpando la Historia, así como los comentarios que permite el propio canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Valga otra vez la redundancia. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y como ya estamos en vísperas, literalmente a unos cuantas horas del proceso electoral y haciendo caso a la veda que impone la ley de que no haya mayores manifestaciones de índole política en los medios de comunicación días antes de la jornada electoral, que los mexicanos, todos los ciudadanos, las ciudadanas, participaremos en ella el próximo domingo, pues quiero dedicar este programa a examinar un antecedente importantísimo, a mi juicio, de por qué somos así los mexicanos. Estamos todos preocupados por la polarización, por las discrepancias, por las ofensas que de un partido a otro, cualquiera que sea su signo, se lanzan de manera pues inmisericordia, de la manera como hemos entendido la política como confrontación más que comparación de ideas, confrontación de posturas. Y esto pues tiene un origen muy claro en nuestra propia historia, cuyos diversos episodios hemos de alguna manera platicado a lo largo del tiempo. Para nadie es desconocido, por ejemplo, que la conquista de México fue posible precisamente por las divisiones que existían entre las diversas naciones prehispánicas. Hernán Cortés aprovechó estas disputas constantes, los odios, literalmente los odios que se tenían las diversas naciones, los mexicas, por ejemplo, contra los tlaxcaltecas y viceversa, para, a partir de ahí, de la desunión, conseguir la conquista de México. Pero este capítulo lo hemos tratado de otras maneras y en varias ocasiones, pero quisiera el día de hoy referirme para que vean ustedes un ejemplo, pues en realidad desconocido, de cómo las dificultades, las disputas, los odios, los rencores y hasta las traiciones impidieron en su momento el buen cauce a nuestra guerra de independencia. Hemos perdonado a los caudillos de la independencia sus pecadillos, entre otros la ambición que la tuvieron, y hemos inclusive disfrazado, disimulado esto, que el que hayan mostrado ambición, interés, y que para conseguir sus fines hayan inclusive traicionado a sus compañeros o hayan también pues promovido disputas, enconos. Todo por los odios que entre ellos también se tenían. Sí, ya sé que esto puede sonar novedoso. Lo que pasa es que hemos tendido un velo de perdón, de olvido, para enaltecer lo que ellos hicieron,
los hombres que nos dieron patria y libertad allá en los tiempos de la Guerra de Independencia, pero sin embargo, históricamente hablando, fue un grupo de caudillos, de líderes, que entre ellos mismos tuvieron serios enfrentamientos, serios debates, e inclusive actuaron en contra de ellos mismos. Miren, alguien que nos conocía perfectamente bien, y me refiero al iniciador, al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, quizá por su conocimiento del hombre, del ser humano, quizá por su experiencia sacerdotal como confesor, quizá porque era un sabio, un hombre de reflexión, logró advertirnos con frases lapidarias. ¿Qué es lo que sucedería si los mexicanos de entonces, y esto aplica para los de hoy en día, nos mantenemos unidos? ¿O qué es lo que sucedería si, al contrario, privaba la desunión? Don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando inició el movimiento de independencia, claramente dijo en público y por escrito que si nos mantenemos unidos, podríamos resolver todos nuestros problemas. Si no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está ganada. Nuestros derechos estarán a salvo. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. E Hidalgo tenía razón. Comprendió perfectamente bien cuál es uno de los problemas esenciales del mexicano, el de hoy y el de aquel tiempo, el novohispano de hace 200 años o el mexicano contemporáneo y a lo largo de estos 2 siglos. La desunión. Una visión muy clara del padre Hidalgo, quien lograba así perfectamente identificar el mayor problema que existe entre nosotros, la desunión. Y ya no quiero aplicarle mayores calificativos, simplemente me quedo con el que el padre Hidalgo espetó claramente y con mucho vigor, advirtiéndoles a los de entonces y también a los de ahora, que si nos mantenemos unidos y no peleamos entre nosotros, la guerra, la de independencia, estará concluida y nuestros derechos a salvo. Insisto en esta frase porque Miguel Hidalgo tenía toda la razón y quizá porque nos conocía a la perfección. Sabía que nuestro principal problema es la desunión, producto de muchas cosas, de diferencias, de enconos, de odios, de lo que ustedes gusten y manden, pero los mexicanos, al parecer, tristemente debo decirlo, siempre nos hemos caracterizado por el encono, por la desunión, o como hoy le llaman, por la polarización. Esto también fue detectado por otro sacerdote español en aquel tiempo, el tiempo de la independencia, el obispo Ignacio González de Campillo, obispo de Puebla, quien se percató claramente de cuál era el talón de Aquiles, la deficiencia fundamental de los mexicanos de entonces, cuando en una entrevista que tuvo con don Miguel Bravo, uno de los caudillos de la independencia, menor, uno de los familia Bravo menor, pero finalmente un hombre importante en aquellos tiempos, le dijo claramente que los mexicanos estaban imposibilitados de unirse. No podían unirse los mexicanos y que al contrario, entre ellos mismos se destruirían. Esto ya lo anticipaba un obispo español, el obispo González de Campillo, que contrasten ustedes las palabras de Campillo con las de Hidalgo. Hidalgo exhortándonos a la unión y Campillo consciente de que los mexicanos somos tan desunidos que nos destruiríamos a nosotros mismos. Y esto pasaba aún entre el propio grupo insurgente. Si hoy nos sorprendemos cuando los miembros de algún partido político desertan
les llamamos inclusive saltimbanquis o chapulines, y se pasan a otro partido y a veces hasta otro y a otro más. Pues, ¿qué podíamos esperar si esto es nuestra herencia cultural? Los mismos insurgentes peleaban entre sí con encono, con odio, y se traicionaban. Vamos a ver varios casos, de manera muy rápida, ejemplificativos de esta historia terrible de la propia insurgencia mexicana, de los días de nuestra independencia, que repito, los hemos tenido olvidados estos problemas porque generosamente tendimos un velo de perdón, un velo de amnistía histórica a favor de los insurgentes, a pesar de que entre sí tenían rivalidades, enfrentamientos, enconos y odios. El primer caso, importantísimo, es el del propio Miguel Hidalgo, que sufrió la envidia, el rencor de Ignacio Allende. Quizás hoy pensemos que eran muy amigos, pues no. Quizá lo fueron antes del momento del grito, cuando, advertidos de que la conspiración había sido descubierta, cuando el propio Ignacio Allende prefería, y así lo dijo en Dolores Hidalgo, que mejor huir a los Estados Unidos, el padre Hidalgo decidió tomar el mando y proclamar la independencia ante el estupor y molestia de Ignacio Allende. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, programa dedicado a examinar quizás esos orígenes de la polarización en México, como ya lo anuncié largamente en el primer bloque de este programa, y así que vámonos a los casos concretos. Decía yo que el primero de ellos, quizás el más sintomático, es el del propio Miguel Hidalgo y Costilla, que va a experimentar el enojo, el encono, el odio, nada más y nada menos que de Ignacio Allende. Una molestia surgida inicialmente exactamente en la noche, en la madrugada quizás del día 16 de septiembre de 1810, cuando ante el aviso de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta, ante el temor del propio Allende de ser atrapado, cuando él sugiere que mejor huyan a los Estados Unidos de América, Miguel Hidalgo decidió tomar el mando, proclamar la independencia e iniciar la guerra libertaria. Con el enojo de Allende, por varias razones. Primero, porque Hidalgo decidió aceptar en su movimiento a todo aquel que se presentase voluntariamente, llegando a alcanzar la cifra de casi 100,000 hombres en su mejor momento, mientras que Allende, quizás con mejores razones militares, pero ya supeditado al mando de Hidalgo, él sugería que el ejército estuviese formado máximo por 14,000 hombres, pero bien armados y disciplinados. La segunda gran molestia es cuando Hidalgo promovió, alentó, toleró los saqueos que ocurrieron, por ejemplo, en Guanajuato, y arrojaba después monedas al pueblo, lo cual motivará la crítica muy acerba del propio Ignacio Allende, molesto porque Hidalgo se comportaba de esta manera. Lo mismo cuando Hidalgo ordenaba las ejecuciones de españoles, tanto en Guanajuato como por ejemplo en Guadalajara, que van a provocar también que Ignacio Allende, que dicen los textos andaba ya desabrido con el padre Hidalgo, considerase que esto era verdaderamente algo impensable. ¿Cómo saquear, cómo matar a las personas inocentes que eran prisioneras simplemente? Bueno, Ignacio Allende no se conformó con la crítica, no se conformó con estar desabrido, como dicen los textos, sino que además decidió acudir a consultar al obispo de Guadalajara,
el famoso obispo Juan Ruiz Cabañas, para preguntarle si ante el despotismo de Hidalgo, si ante la manera como Hidalgo mandaba y ordenaba, ante su propia egolatría que había sido catapultada hasta llamarse Alteza Serenísima, si sería lícito liquidar a Miguel Hidalgo envenenándolo. Fíjense, el propio Ignacio Allende fue a consultar si podía, si era lícito darle un veneno a Miguel Hidalgo para acabar, como él dijo, con su despotismo. Así lo declaró el propio Allende en su proceso, ¿eh? Claro, como los chismes corren, Hidalgo se enteró de esto y a partir de entonces se rodeó de una guardia de fanáticos que inclusive probaban los alimentos antes que el propio padre Hidalgo para evitar que lo envenenaran. Bueno, los pleitos entre los dos eran tremendos y sobre todo a partir de la derrota de Puente Calderón, cuando Allende sugirió un plan de batalla diferente al de Hidalgo, pero Hidalgo se impuso y fueron derrotados. En la huida, en la hacienda de Pabellón, un poco al norte de la ciudad de Aguascalientes, como todos sabemos, Miguel Hidalgo fue despojado del mando por Ignacio Allende. El propio Allende convocó a una reunión de generales. Estaban presentes, naturalmente, Aldama, Abasolo, Jiménez y otros varios más, y en donde les expuso la serie de errores garrafales que había cometido el padre Hidalgo al mando de la insurgencia, los excesos también que habían sucedido, y entonces, a la luz de las derrotas, Allende le pidió a sus compañeros que le quitaran el grado de generalísimo, el cargo de generalísimo que tenía Hidalgo, que lo despojaran, repito, del mando, que lo nombraran a él, con eso ya conseguirá ser el generalísimo, y a partir de ese momento y hasta que son hechos prisioneros en la Catita de Baján, Miguel Hidalgo iba preso, era prisionero de Ignacio Allende. De esto poco hablamos, yo sé, pero sin embargo es una historia real. Miguel Hidalgo y Costilla, despojado del mando, era prisionero de Ignacio Allende hasta que fueron capturados y más tarde los dos, como sabemos, ejecutados en la ciudad de Chihuahua. Pero este es un ejemplo patente, tangible, de a qué grado llegaban los odios y los enconos entre los propios insurgentes. Veamos un caso más, que repito, parece anticipar todo lo que hoy vivimos en cuanto a la polarización, en cuanto a estas personas que se ofenden públicamente, que ocupan posiciones políticas, que representan a partidos diferentes y que, como decimos en México, se dan hasta con la cubeta para imponer sus principios. Cuando la insurgencia fue derrotada, cuando iban en su huida hacia el norte, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, Hidalgo, insisto, ya prisionero, decidieron nombrar como encargado, como responsable, como caudillo de la independencia, porque ellos intentaban escapar, al abogado Ignacio López Rayón. López Rayón, que como ustedes bien saben, nacido en Tlalpujagua, se había unido a la guerra de independencia, había sido secretario del padre Hidalgo, y un hombre que se había destacado por su honorabilidad, por su capacidad de juicio, y él fue nombrado comandante en jefe de la insurgencia en lo que huían Allende, Hidalgo y todos los demás, allá en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. López Rayón, con solamente ya 4,000 hombres, logra regresar hasta el Bajío, atrincherarse en la ciudad de Zitácuaro, en Michoacán, y, consciente de que él era ahora la autoridad,
quiso engrandecerla, por supuesto, y someter a todos los muchos insurgentes que había por todo el territorio patrio y que estaban ya peleando por la independencia, quiso someterlos a todos a su autoridad, para lo cual va a crear la Junta Nacional Gubernativa o Suprema Junta Nacional Gubernativa Americana. Él nombró un par de compañeros suyos para que lo acompañaran. Él se declaró a sí mismo presidente de la Junta e intentó que todos los demás insurgentes lo obedecieran. Pero nadie le hacía caso. Quizás Rayón tenía razón en que debía existir un principio de orden, de jerarquía, para tener una especie de coordinación general de la insurgencia, pero nadie le hacía caso. Y el que menos le hizo caso, quizás sin buscarlo, fue José María Morelos y Pavón. Porque fíjense, había una contradicción de órdenes. En Saltillo, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez habían designado como comandante en jefe a Ignacio López Rayón. Pero meses antes, allá en Charo, Indaparapeo, en noviembre de 1810, Miguel Hidalgo había nombrado a José María Morelos y Pavón su lugarteniente. Y fíjense qué curioso, tanto a Rayón como a Morelos les habían hecho los mismos encargos: ponerse al frente de la independencia y convocar al Congreso Constituyente. Rayón, lento, no pudo hacerlo, y en cambio se sorprendió cuando Morelos le ganó la partida y él sí convoca al Congreso que se va a reunir en la ciudad de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac. Bueno, a este Congreso, allá en Chilpancingo, se va a presentar Ignacio López Rayón, tratando de imponer él su autoridad, la autoridad que él decía que le habían delegado Hidalgo y Allende, lo cual era cierto, pero se enfrentó en los debates del Congreso de Chilpancingo a José María Morelos y Pavón. Cada uno de los dos presentó su programa. El de Ignacio López Rayón, un programa muy curioso, inspirado en ideas inglesas, en las que proponía nombrar a un gran protector de la nación. Un protector de la nación que por supuesto era él mismo. Pero de esto más, amigas y amigos, no se vayan, vamos a platicar en un momentito. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, un programa especial, diferente, distinto, dedicado a examinar uno de los orígenes, porque son muchos, pero uno de los orígenes olvidado, ignorado, oculto por el velo del pudor histórico de los mexicanos, que tenemos de nuestra polarización, de nuestra desunión, como diría el padre Hidalgo, que se encuentra precisamente en aquellos años de la Guerra de Independencia entre 1810 y 1821. ¿Alguna vez se han preguntado por qué duró 11 años esta guerra? Bueno, en buena medida, quizás parte de las razones es porque los propios insurgentes se peleaban entre sí. Todos querían, bueno, no todos, los caudillos querían el mando absoluto y los principales de ellos disputaron, precisamente por el poder. Aún no ganaban, pero ya estaban peleándose para ver quién es el que iba a mandar. Ya platicamos el caso de Hidalgo versus Ignacio Allende. Ya platicamos, estamos hablando de él, del caso de Ignacio López Rayón en contra de José María Morelos y Pavón. Y les decía yo que en las sesiones del Congreso de Chilpancingo, donde asistió el propio Rayón, enojado, celoso, porque Morelos le había ganado la convocatoria a este Congreso, ahí va a presentar su propuesta de puntos constitucionales en los que propone que la nación esté gobernada por alguien que él llama un gran protector. Una institución copiada literalmente de la tradición inglesa, en donde seguramente ustedes recuerdan que allá por el siglo XVII existió el Lord
Protector, el famoso Oliver Cromwell, cuya vida, cuya historia la conocía perfectamente bien Rayón, y quiso proponer al Congreso la existencia de una figura similar, un gran protector de la nación que sería él mismo. Pero Morelos respondió, como todos sabemos, con los sentimientos de la nación, en donde propone, literalmente, una forma de gobierno democrática y republicana para beneficio del pueblo de entonces. Naturalmente, quien ganó fue Morelos. Los diputados aprobaron absolutamente lo que él propuso en los sentimientos de la nación y descartaron de tajo las propuestas de Ignacio López Rayón, quien se retiró molesto, celoso, enojado y se fue al Bajío mexicano a continuar la guerra, lo poco que pudo hacer, pero siempre ya con una especie de rencor, de odio, porque perdió la oportunidad de ser el que mandara en la independencia. Pero el propio Morelos después va a tener que enfrentar a sus propios amigos diputados constituyentes. Cuando se promulgue la Constitución de Apatzingán, cuando a Morelos le ofrezcan el cargo de generalísimo y él, aunque lo acepta, dice que prefiere ser llamado siervo de la nación y anuncia que va a obedecer en todo al Congreso. Y al Congreso se le ocurre, fíjense amigas y amigos, que de veras ellos son los soberanos de la nación. Estamos en plena guerra de independencia en 1813 y 14 y ya los diputados del Congreso de Anáhuac sienten que son soberanos y exigen que les den el trato de majestad. El Congreso es majestad según los propios diputados. Deciden los diputados, cuyos nombres nadie conoce, que José María Morelos y Pavón tiene demasiado poder. Y envidiosos, seguramente con un gran rencor, el Congreso resolvió, el Congreso de Apatzingán, resolvió que Morelos dejara ser generalísimo y lo convirtieron, escuchen amigas y amigos, lo designaron únicamente jefe o comandante de la escolta del Congreso, para no dejarlo moverse, para impedirle cualquier tipo de acción. Decidieron tenerlo sujeto, sometido, nombrándolo, repito, comandante de la escolta del Congreso. Y cuando llegue la hora, a Morelos lo van a capturar, como todos sabemos, precisamente por intentar defender al Congreso, que logra escapar y Morelos es capturado y después enjuiciado y ejecutado. Todo porque Morelos, con ese carácter noble, de nobleza de corazón que él tenía, decidió que tenía que obedecer. Si el soberano habla, el siervo obedece, decía el propio Morelos, refiriéndose al Congreso. Así que Morelos obedeció, se convirtió simplemente en el comandante de la escolta del Congreso y fue capturado por defender a los diputados. Cuando Morelos muere, en el año de 1815, la independencia se queda sin grandes figuras, pero sin embargo, había muchos insurgentes todavía levantados en armas y que, uniéndose, podían haber hecho algo importante. Los tres principales comandantes a la muerte de Morelos, los tres principales caudillos, todos ellos subordinados del propio Morelos, que tenían mando efectivo de tropa, que dominaban en sus regiones, eran Guadalupe Victoria, en la Sierra de Veracruz, Manuel Mier y Terán, en la región de Tehuacán, y Vicente Guerrero, en la región de Taxco e Iguala, en el hoy estado de Guerrero. Eran los tres, digámoslo así,
sobrevivientes importantes del holocausto que significó la muerte de Morelos. Los tres eran muy competentes, los tres habían sido reconocidos por el propio Morelos, y de los tres se esperaba que pudieran unirse para mantener la guerra de independencia y en su caso poder triunfar. El Congreso que huyó, gracias al sacrificio de Morelos que fue capturado para salvarlo, según decía yo a su momento, el Congreso decidió ir a refugiarse a Tehuacán, bajo la sombra de Mier y Terán, pero de inmediato Manuel Mier y Terán entró en conflicto con los diputados, se dio cuenta de que ellos habían sido los causantes de que Morelos fuese apresado y decidió disolver el Congreso porque no eran más que una punta de arrogantes inútiles. Y los diputados tuvieron que escaparse de Tehuacán y se fueron a refugiar al Bajío, al famoso fuerte de La Jaujilla, cerca de allá por Zacapu, pero de esto hablaremos en un momentito, no me adelanto. Mientras se queda Mier y Terán en Tehuacán, Guadalupe Victoria en la Sierra de Veracruz y Vicente Guerrero en las montañas del sur, Taxco e Iguala. Intentan ponerse de acuerdo, pero no lo consiguen, al contrario. Decide cada uno mantenerse aislado, negando toda posibilidad de unión, y al contrario, cada uno empeñado en que él era, Victoria, Mier y Terán y Guerrero, el verdadero líder de la independencia, ante, por supuesto, sus propios compañeros que naturalmente se negaban recíprocamente todo tipo de reconocimiento. Es más, había un pleito muy grande entre dos de ellos, un pleito que tenía orígenes tiempo atrás. Guadalupe Victoria no podía ver, no soportaba a Manuel Mier y Terán, y era recíproco este odio, Los dos se aborrecían desde años antes. La anécdota que marca, digamos, el momento culminante de cuando ellos expresan sus rencores mutuos, que ya venía desde mucho tiempo atrás, es cuando durante el sitio de Cuautla, Guadalupe Victoria, como todos sabemos, se viste de gloria asaltando las trincheras enemigas, lo cual origina la molestia de Mier y Terán, que es apenas un oficial de artillería. Y esto va a exacerbar los ánimos cuando en Oaxaca, Guadalupe Victoria después anuncie que quiere dejar su nombre original de José Miguel Fernández Félix y transmutarlo, cambiarlo por este otro, el de Guadalupe Victoria, lo cual va a ocasionar una risotada y burla de Manuel Mier y Terán, quien le va a decir a Morelos, oiga, si él se va a llamar Guadalupe Victoria, yo me quiero llamar Américo Triunfo. Se odiaban los dos. Así que cuando cada uno estaba en su distrito, después de la muerte de Morelos, decidieron, escuchen amigas y amigos, inclusive combatirse uno al otro. Esto implica pues que la insurgencia estaba absolutamente desunida. 3 caudillos sobrevivían, Victoria, Mier y Terán y Guerrero, y los 3 entre sí estaban peleados. ¡Peleados! Mientras tanto, lo que sobró del Congreso se había refugiado en Ajaujilla, allá por Michoacán, y el único que les obedecía era otro insurgente, Nicolás Bravo. El Congreso, muy molesto porque no encontraba obediencia de nadie allí en Ajaujilla, ordenó que pusieran preso a Ignacio López Rayón, y Nicolás Bravo le correspondió el deshonor de ir a aprender a otro antiguo insurgente. Así que todos peleados contra todos. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, programa que no tiene nada que ver con la actividad política contemporánea a pesar de la proximidad de las elecciones, porque estamos ya en veda electoral, por lo cual he preferido remitirnos al pasado para examinar un episodio histórico que tiene mucho que ver con esa manera de ser contemporánea y, por lo visto,
de muchos siglos atrás de los mexicanos, la desunión, el odio entre nosotros mismos, que bien fue advertido, como decía yo al inicio de este programa, por el propio Miguel Hidalgo y Costilla, quien nos advirtió: si no nos peleamos entre nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo, que a su vez fue respondido por un obispo español, el obispo Campillo, quien se dio perfectamente bien cuenta que los mexicanos de entonces, y por lo visto los de hoy, estamos completamente desunidos y por eso nos destruimos a nosotros mismos. Palabras de hace más de 200 años ambas. Y por lo visto, pues, tenían razón. Hidalgo nos conocía muy bien, Campillo también, y advirtieron sobre esta grave, grave deficiencia de la falta de unión entre los mexicanos. Miren, el único momento en que hubo pacto, en que hubo concordia, en que hubo acuerdo, en que hubo negociación y que hemos platicado muchísimo, sobre todo en ocasión del bicentenario de estos sucesos hace ya 3 años, es lo que ocurrió con el abrazo de Acatempan, que es finalmente el acuerdo al que lograron, el pacto al que llegaron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Este acuerdo, en el que los dos coinciden en lo esencial y deciden hacer a un lado sus diferencias para conseguir el objetivo común de la independencia y la libertad de la patria, es el único ejemplo de acuerdo político que tenemos de esos años en nuestra historia. Se representó, repito, en los días aquellos del abrazo de Acatempan, cuando frente a sus tropas, Guerrero e Iturbide se reconocieron, se abrazaron, y Guerrero le reconoció el mando a Agustín de Iturbide, pero quedó expreso el pacto en el Plan de Iguala. Los dos buscaban la independencia, cada uno tenía sus ideas distintas respecto a la forma de gobierno. Iturbide era monárquico, Guerrero era republicano, pero Guerrero decidió ceder, porque era primero ser libres, y en cambio Iturbide cedió, reconociendo una de las viejas luchas e ideas de los insurgentes, que es el derecho a la igualdad. Se consiguió el pacto, y fíjense, en 6 meses, entre el 24 de febrero y el 27 de septiembre, 6-7 meses, se consiguió la independencia, que ya llevaba más de 10 años de guerra y no se había logrado, quizás en buena medida, porque ya lo había anticipado Hidalgo. Si no nos peleamos entre nosotros mismos, la guerra estará concluida. Y no se concluyó, ya vimos por qué, en buena medida por las desavenencias, los pleitos, los rencores entre los mismos insurgentes. Sin embargo, a pesar del pacto, Iturbide no la tuvo fácil. Ya hemos platicado en otras ocasiones también cómo de inmediato aparecerá un celoso insurgente antiguo, molesto por el encumbramiento de Iturbide, y me refiero a Guadalupe Victoria, que cuando se entrevista con Iturbide decide pelearse con él diciendo que en realidad, si en México debería haber un emperador, debería serlo un insurgente antiguo, o sea, él, que nunca se hubiera indultado, o sea, él, y que fuese además soltero, o sea, él, para casarse con una princesa india. Es decir, todavía no se logra consumar la independencia, estamos por ahí de julio de 1821, cuando Guadalupe Victoria se presenta a Iturbide. Iturbide ya cuenta con el apoyo de Guerrero, pero Victoria se opone, porque es el que él quiere ser. Ya desde entonces, pues tenía esta visión de convertirse en el primer mandatario de México, fuera como emperador, fuera como presidente. Y por eso, cuando llegue la hora, Guadalupe Victoria será el principal firmante del plan de Casamata
por el cual se depone, se derroca a Agustín de Iturbide y, como todos sabemos, Guadalupe Victoria va a competir en las primeras elecciones presidenciales, a las cuales concurre como candidato compitiendo con otros dos insurgentes, con Vicente Guerrero y con Nicolás Bravo, resultando electo Guadalupe Victoria. Pero no crean ustedes que por haber conseguido la independencia y por haber celebrado elecciones, los tres antiguos insurgentes se volvieron amigos. No, de ninguna manera. Como ya sabemos, al poco tiempo Nicolás Bravo, molesto porque perdió la elección, va a intentar derrocar a Guadalupe Victoria aunque fracasa. Después, Guadalupe Victoria, que no quiere entregarle el poder como siguiente presidente a Vicente Guerrero, fíjense bien qué historia. Victoria se había peleado ya con Bravo por culpa de Bravo y ahora no quiere que Guerrero llegue porque no lo soporta. Pues va a tratar de imponer a Manuel Gómez Pedraza y Guerrero va a organizar el motín de la Acordada en contra de Guadalupe Victoria. Es decir, los tres principales caudillos en ese momento en la capital, Victoria, Guerrero y Bravo, están peleados entre sí, o peleados los dos, Guerrero y Bravo, con Guadalupe Victoria. El otro insurgente que por allá andaba, Manuel Mier y Terán, a quien Victoria no toleraba, según ya platicamos, fue enviado hacia el norte, a lo que hoy es Nuevo León, Coahuila y Texas, para alejarlo de la Ciudad de México. Es decir, tenemos una serie de problemas aún entre los mismos insurgentes. Guadalupe Victoria logró ser presidente de la República. Para esto, repito, se va a enemistar con Nicolás Bravo, quien intenta deponerlo. Después no soportaría que Vicente Guerrero trate de llegar a la presidencia. Y fíjense lo que es la historia y las cosas terribles de la vida. De estos cuatro insurgentes últimos importantes, Guerrero, Victoria, Bravo, Mier y Terán, y aún añadamos a López Rayón que todavía vivía, todos ellos van a acabar disgustados entre sí. A la larga, cuando Vicente Guerrero sea depuesto, cuando sea capturado y cuando sea ejecutado allá en Cuilapan, en Oaxaca, fíjense qué terrible, ni Bravo ni Victoria harán nada por impedir que lo fusilen. Podían haberlo hecho, pero ninguno de ellos movió dedo alguno para impedir el fusilamiento de Vicente Guerrero. A su vez, Mier y Terán, queriendo ser presidente, nunca pudo serlo, se volvió loco y se va a suicidar exactamente en la tumba, arriba de la tumba de Agustín de Iturbide, en Padilla, allá en Tamaulipas. ¿Por qué se suicida ahí? Quizás por una especie de, dolor de corazón, porque él mismo había pedido antes la muerte de Iturbide. Una manera de honrarlo, de pedir perdón, quizás fue suicidarse sobre la tumba de Iturbide. Con el paso del tiempo, solamente dos caudillos de la independencia van a sobrevivir, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, pero ambos jamás se volverán a dirigir la palabra. No se llevaban entre sí. Victoria va a morir en el año 1843. Bravo lo sobrevivirá 11 años más hasta 1854. Finalmente era el más joven de los caudillos, pero nunca más en su vida se volvieron a reunir ni a dirigir la palabra. Terrible el ejemplo, ¿eh? Si repasamos lo que hemos platicado en este programa, resulta ser que a pesar de que todos pelearon y dieron quizás muchos de ellos la vida por el ideal de la independencia, de la libertad de nuestra patria, entre sí, sus disputas, sus enconos, sus traiciones inclusive, fueron decisivas para que la independencia se retrasara y después, ya siendo México un país libre y soberano,
para que los primeros años de nuestro país, de nuestra patria, fuesen además políticamente inestables con intentos de golpes de Estado, como los que sufrió Victoria por culpa de Bravo, por culpa de Guerrero, y esto va a impedir que los mexicanos pudiésemos transitar a la vida independiente en unidad como hasta nuestros días. Recordemos por último las palabras de Miguel Hidalgo y Costilla. Si no nos peleamos entre nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los nacidos en este dichoso suelo. Dejemos a un lado los enconos, la polarización, y sepamos ser una nación cuyos ciudadanos se mantienen unidos en la unidad. Gracias, amigas y amigos, y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.